Hola, sean todos bienvenidos a esta clase donde vamos a estar ya entrando de lleno a lo que es cómo operar en los mercados financieros, allá ir aplicando un poquito de lo que hemos venido estudiando a través del curso y ya ahora sí definir cómo es la manera en que nosotros debemos configurar las operaciones para así hacerlo de una manera acorde. Ya hemos venido analizando durante el curso, ya hemos entendido qué es el trading, ya hemos visto cómo es que se gana dinero en el trading, cómo se gana, cómo se pierde. Hemos analizado también cómo se estudia el mercado a partir del análisis técnico, que es lo que me veremos analizando hasta ahora. Y ahora sí vamos a unir esa información para así tener la manera correcta en que debemos operar. Y para entrar en este enfoque es importante conocer un término que se maneja mucho en el mundo del trading y que muchas veces lo van a escuchar ustedes de diferentes personas, diferentes índoles. En este caso estamos hablando de la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? Es el capital que usted dispone, poner en riesgo, como la palabra lo indica, que usted esté dispuesto a perder, por decirlo de alguna manera, o que usted arriesga a la hora de entrar a mercado. Cuando usted hace una compra o una venta en los mercados financieros, que es lo que se enfoca en el trading, usted en ese momento decide con qué cantidad de dinero va a invertir. Usted va a hacer una compra, por ejemplo, de oro, cuánto de su dinero va a invertir en el oro. Aquí viene un concepto muy importante. La gestión de riesgo nos enseña en que no vamos a poner todos los huevos en una sola canasta. ¿A qué quiere decir? Que usted, digamos que para hacer trading destinó una cantidad de dinero y no va a colocar todo su dinero en una sola operativa, en una sola decisión. ¿A qué se debe esto? Porque los mercados, aunque nosotros hagamos análisis, aunque nosotros tengamos ciertos criterios para determinar cuándo comprar o cuándo vender, en algunos casos no pasa lo que usted está analizando. En algunos casos, el análisis que nosotros tenemos puede fallar debido a ciertos factores que más adelante se van a explicar. Pero es importante tener en cuenta que no hay ningún método infalible. La forma en que operamos, la forma que analizamos el mercado tiende a llamarse como estrategia, es como lo nombramos muchos traders, las estrategias que utilizamos para tomar decisiones. En el trading no hay ninguna estrategia 100% precisa, 100% infalible. No hay ninguna estrategia ni una forma de hacer trading en el cual usted garantice que siempre va a ganar. Siempre va a haber en alguna oportunidad, en algún momento usted va a perder. Habrá días que inclusive más de una decisión que se tomen sean pérdidas, pero habrán otros días donde efectivamente se ganarán. Lo que nosotros buscamos al hacer trading es que las veces que ganamos sean mayores que las veces que perdemos. Pero las pérdidas siempre estarán presentes, siempre van a haber pérdidas. Sin embargo, como le acabamos de decir, buscamos que las veces que ganamos sean mayores a las que perdemos. Y ahí es donde entra en juego la gestión de riesgo. Es donde usted dispone del capital con que usted va a operar, cuánto va a arriesgar. Existen diferentes niveles o diferentes gestiones de riesgo con las cuales se operan. Tenemos los traders conservadores, los traders un poco intermedios, por decirlo de alguna forma, y existen los traders agresivos. Se considera que una persona es conservadora cuando trabaja del 0 al 1% de su capital total. Por ejemplo, si usted en el broker colocó $100 para operar, lo ideal, si usted es un trader conservador y es el capital con que se recomienda para una persona que está empezando, es operar, por ejemplo, con $1 en cada operativa. El riesgo es del 1%. Eso sería un trader conservador. Si usted quiere utilizar más capital, debería tener más capital en la cuenta disponible para así mantener esa gestión del 1%. Los traders moderados o de intermedio trabajan del 2 al 2.5% del capital total que tienen en sus cuentas, y lo que ya se consideran traders agresivos o que llevan bastante riesgo, estamos hablando del 5% en adelante. ¿A qué se traduce esto? Por ejemplo, una persona que opera con el 5% de su capital, quiere decir que si tiene 20 operativas malas, 20 decisiones malas, su cuenta llegaría a 0. O sea, 20 operativas continuamente en negativo,
manteniendo esa gestión de riesgo que le estoy mencionando, arriesgando el 5% de su capital en 20 operativas, ya quemaría la cuenta. Eso es lo que se llama quemar cuenta, que lleva su cuenta a cero. Si usted opera con el 2.5, ya aumenta a 50 operativas malas para poder quemar su cuenta. Y si usted opera con el 1%, necesita 100 operativas malas para quemar su cuenta. Algo que es casi que imposible cuando usted tiene un buen sistema de trading que le permite ganar más que lo que pierde. Pero finalmente eso se decide ya es con la práctica. Mi consejo siempre para las personas que están iniciando es operen con el 1%. ¿Por qué? Porque como toda persona cuando empieza tiende a cometer errores, tiende a pasar por alto ciertos detalles, tiende a fallar más por el hecho de que usted está empezando a aprender. Entonces así usted, si se equivoca, no le pegue en el bolsillo. No es que por una equivocación usted va de una vez llevar su cuenta a la mitad o va a quemar su cuenta en una sola operativa. Cuando yo he escuchado personas que están empezando en esto y comienzan a operar con un riesgo del 20-30% de su capital y evidentemente tienen 3 malas y ya quemaron la cuenta. Por eso que lo aconsejable es que si usted va a empezar, empiece con el más bajito, con el 1%. Ya después del tiempo, usted tiene práctica, usted ya tiene experiencia en el tema, ya usted siente que ya domina bien, ahí usted puede tomar la decisión de subir un poquito más el riesgo, pero ya con experiencia, con conocimiento. Pero empezando no es lo recomendable. Teniendo eso en cuenta y teniendo eso presente, entonces vamos a ver cómo aplicamos esto a la hora de tomar decisiones. En este momento les estoy mostrando el gráfico del euro USD. En el momento que estoy tomando la clase está paralizado porque a esta hora está cerrado el mercado, por lo tanto no hay movimiento en el mismo, pero aún así podemos hacer el análisis y ver cómo se debe configurar una operativa. En clases anteriores, si seguimos basándonos en el método de Fibonacci, que es el que analizamos en la clase anterior, el retroceso de Fibonacci, y a partir de ahí decidimos tomar decisiones a la hora de comprar o vender, cómo se debe configurar la operativa manteniendo este pilar, uno de los pilares fundamentales a la hora de hacer trading, que es la gestión de riesgo. Si digamos que en este preciso instante tengo un impulso alcista, que lo podemos ver acá, este impulso alcista que tenemos aquí, en el caso del euro USD, digamos que yo voy a esperar que el precio haga un retroceso y haga un nuevo impulso, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy esperando que suceda eso, que el precio haga un retroceso y luego un nuevo impulso. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta ese impulso, yo aplico lo que mencionamos en la clase anterior. Aplicamos un retroceso de Fibonacci. Y tenemos retroceso de Fibonacci. Comenzamos desde el principio del impulso, que comienza aquí, hasta el final del impulso, que sería acá. Aquí tengo un impulso alcista, ¿cierto? Fíjense que de este impulso, digamos que yo voy a tomar la decisión de operar en el 70% del impulso previo. O si quiere, marquemos el 61.8, que mencionamos que es uno de los valores que muchas personas consideran a la hora de hacer trading, que es muy importante a la hora de hacer el Fibonacci. Entonces vamos a marcar el 61.8, ¿sí? Entonces fíjense que el punto 61.8, vamos a acercarlo un poquito más, para que veamos el valor del precio, queda acá, queda en los 1,07767. Perfecto. Entonces yo tengo en cuenta, digamos que ahí va a ser el punto donde yo voy a tomar la decisión de entrar, ¿sí? Ese va a ser mi punto de entrada. Entonces anotamos este punto. Listo, entonces vamos a anotar el punto. Si yo quiero entrar en este punto sería el 1,07763. 1,07763 vendría siendo el punto de entrada. Ahora, aquí donde viene la parte que nos interesa. ¿Dónde quedaría mi stop loss? Hemos hablado que si yo voy a hacerlo a partir de estructura, a partir de la acción del precio, entonces mi stop loss, considerando que yo estoy considerando que va a tener una estructura alcista al llegar a este punto, o sea que el precio después de aquí se va a ir a la alza, entonces mi stop loss tendría que quedar justo acá, justo en el mínimo que tuvo el precio. Porque si él mantiene una estructura alcista, sabemos que el precio no va a romper ese mínimo.
Entonces, teniendo eso en cuenta, mi stop loss yo lo establecería en los 1.06660. Entonces, los 1,06660 sería mi stop loss. Perfecto. Entonces, ponemos aquí punto de entrada y aquí pondremos stop loss. Teniendo esto en cuenta, lo primero que tenemos que calcular es cuántos pips hay desde mi punto de entrada a mi stop loss. Si recordamos en las clases anteriores, si no las has visto, puedes verificar en la clase que vamos, que de los cursos que hemos impartido. Hablamos que el pips en el caso de las divisas y en el caso de aquellas que están acompañadas por el euro USD es el cuarto decimal. Sería el cuarto decimal del precio que vemos en la cotización. En este caso sería el número que estoy marcando. Entonces yo sería restar estos 3 dígitos, por decirlo de una manera, menos este, y nos va a decir a cuántos stop loss se encuentra el precio. Entonces para eso podemos utilizar una calculadora, o si ya está ágil lo puede hacer mental, pero vamos a hacer aquí el ejemplo. Sería 776 menos 666. Estamos hablando que para esta operativa, si yo lo estoy haciendo en esta temporalidad, cabe destacar que estamos hablando en esta temporalidad, ¿sí? Y yo entro en esta operativa y pongo el stop loss en el mínimo anterior, considerando que el precio puede tener un aumento. Entonces, mi stop loss tiene que quedar a 110 pips. 110 pips de stop loss tendría que trabajar. Ahora bien, esos 110 pips en dinero tienen que representar el porcentaje en riesgo que yo estoy dispuesto a asumir o que yo tengo pensado gestionar. Allí es donde entra en juego lo que hemos venido estudiando, porque es importante conocer cuánto es el valor del pips según el lotaje que nosotros trabajamos, porque aquí es donde lo vamos a aplicar. En el momento que nosotros estemos entrando en una operativa, es importante establecer cuál es el lotaje con que vamos a operar, teniendo en cuenta en la gestión de riesgo y teniendo en cuenta la manera correcta en que debemos operar. Muchas personas pierden su dinero cuando comienzan a hacer trading porque no conocen este detalle, porque no saben cómo gestionar su capital según el importe que ellos tengan, cómo deben configurar la operativa para que pueda cumplir estas condiciones. Entonces, para hacer este cálculo, hoy en día existe una ayuda, muchas plataformas lo ofrecen. En este caso se las voy a mostrar, que es una calculadora de trading, que es para hacerlo un poquito más ágil a la hora de determinar cuál es el lotaje que vamos a utilizar. Para no ponernos a echar cálculo, a echar cuenta, y si así le gusta, bueno, puedo repasar la clase anterior, cómo se calcula un lotaje y cómo determinar, según el lotaje que manejo, cuánto esto representa en pips, según el lotaje que coloque. Con una calculadora de trading podemos hacerlo un poco más rápido. Aquí a la calculadora de trading podemos colocar, primero nos permite colocar el par de divisas que estamos operando. En este momento nosotros estamos diciendo que es el euro USD. Sí, aquí podemos elegir diferentes pares de divisas. Digamos que en la divisa del euro USD. Aquí vamos a colocar la divisa de la cuenta, o sea, en qué moneda está la cuenta de trading que usted maneja. En la mayoría de los casos manejamos el dólar. Aquí vamos a colocar el tamaño de la cuenta, de cuánto capital tiene usted en la cuenta, cuál es el capital con que cuenta. Digamos que estamos hablando de una cuenta de $1000, por decirle un ejemplo. De esos $1000, ¿cuánto va a arriesgar usted? ¿Cuál es su gestión de riesgo? ¿El 1%, el 2.5%, el 5%? Vamos a hacerlo conservador, vamos a decir que es el 1%. Y aquí vamos a determinar cuántos pips de stop loss quieren que represente ese 1%. Para eso existe el análisis que acabamos de mencionar. Según mi análisis, el stop loss debe estar a 110 pips. Ahora, si queremos ver la ganancia, recordemos que un método es la extensión de Fibonacci. Y entonces proyectamos principio del impulso, final del impulso.
Y digamos que su take profit está proyectado al 30% de ese impulso. Digamos que su meta es que después que agarre el movimiento, el precio por lo menos suba un 30%. Entonces su take profit quedaría acá. Su TP, si yo lo estoy trabajando al 30% del impulso previo, quedaría en los 1.10340. 1,10340. Ahí quedaría mi take profit. Si el precio llegara hasta allá, ¿cuántos pips estaría? Entonces lo tomaríamos desde los 10.34 menos los 776, ¿sí? Estamos tomando los 4 dígitos, ¿ves? 10.34 menos los 0.7763, que sería 776. Teniendo en cuenta eso, tendríamos un movimiento de 258 pips. Noten, si yo opero de la configuración que nosotros tenemos, si yo meto una compra en el nivel que establecimos del 61.8, si el precio se va en mi contra, yo perdería $100 con esa configuración, 0.01 lote. Pero si el precio se va a mi favor, yo estaría ganando 258 pips, que vienen representados aproximadamente en $250. Entonces perdería 100 si se ve en mi contra, pero si acierto el movimiento y llega hasta este punto que tengo en mente, que yo configuro como take profit, estaría ganando unos $250 aproximadamente, teniendo en cuenta lo que les mencioné hace un momento. Entonces fíjese cómo se relacionan las ganancias con la pérdida y cómo eso va también entrelazado en el lotaje con que trabajamos. Es importante, como les mencioné, que ese lotaje se trabaje en función de la gestión de riesgo. Estamos trabajando con un ejemplo, con una cuenta de 1000, arriesgando 1%, con un movimiento bastante amplio. Estamos poniendo un stop loss bastante grande de más de 100 pips. Pero si acierto el movimiento, en esto serían las ganancias. ¿Cómo configuraría esa operativa? Aquí tenemos MetaTrader, que es una de las plataformas de trading predilecta para la hora de hacer trading. Como les mencioné en una de las clases anteriores, la plataforma que más se usa para hacer trading, pues tiene varias ventajas y aglomera muchos brokers con los cuales trabajar. Cabe destacar que también cada broker tiene su propia plataforma de trading. Ya sería cuestión de que usted manejara cómo configurar de manera correcta en el broker con que usted trabajaría. Pero vamos a hacer en este caso el ejemplo de MetaTrader, que es el más conocido y más usado. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. Sin importar el broker con que usted trabaja, usted tiene que mantener el mismo criterio. Arriesgar un porcentaje de su cuenta, estableciendo el stop loss según el estilo de trading que usted maneje, y que ese stop loss represente en dinero el porcentaje en riesgo que usted debe tomar. Si yo voy a hacer la compra aquí en EURUSD, digamos que acá tengo esta compra. Aquí en este punto es donde yo pongo el lotaje, donde yo pongo si es un lote, si es 0.0 un lote, si es 0.02, si es 0.10, si es 0.15. Ya dependerá de lo que me diga la calculadora de trading. Entonces aquí yo pongo ese lotaje. ¿Sí? Digamos que en el ejemplo que nosotros dijimos sería 0.01. A la hora de operar tenemos dos maneras de entrar al mercado. Una es operativa a mercado, que es operar en el momento. Si yo decido, por ejemplo, digamos que en este preciso instante, en este momento que yo estoy acá en el gráfico, yo noto que ya estoy en la zona de interés, yo noto que ya yo estoy en la zona donde para mí es hora de comprar, entonces yo puedo hacer una orden a mercado. Una orden de mercado es comprar en el momento, comprar en el instante. Entonces, si yo hago una orden de mercado, yo le doy a estos botones. Sell es venta, buy es compra o buy. Yo le doy a buy y si el mercado estuviera abierto, yo le daría aquí y enseguida me abriera una operativa que la vería aquí abajo. Como el mercado está cerrado, evidentemente no me va a dejar abrir la operativa. Pero sería así de esta manera. Pongo el lotaje y pongo la compra. Ahora bien, el otro método que tenemos para operar es a través de las órdenes pendientes. ¿Qué hacemos en la orden pendiente? Usted se va aquí, usted pone una nueva orden. Tenemos, como le dije, ejecutada instantáneamente, es la orden a mercado, como la que estoy mostrando hace un instante. Y aquí en la orden, por ejemplo, si yo quiero hacer orden instantánea, pongo el volumen que sería
mi lotaje, aquí yo puedo poner el stop loss. Según mi análisis del ejemplo que hicimos ahorita, el stop loss me quedaría allí. Yo aquí lo puedo poner 1,06660 y puedo establecer mi take profit. ¿De qué me sirve esto? De que cuando el precio llegue a alguno de estos dos valores, automáticamente la operativa se cierre. Take profit 1,1034. 1,1034 me quedaría ahí la operativa configurada. En este momento yo estoy configurando la operativa según lo que yo analicé. 0.01 sería el volumen del lote. Mi stop loss quedaría en este precio. Ya yo sé que cuando llegue ese precio ya sé lo que voy a perder. Y aquí tengo mi take profit y si se da a mi favor ya sé cuánto voy a ganar. Y le doy, según sea el caso, comprar o vender. Sería una orden instantánea, es decir, que en el momento que yo lo doy comprar, enseguida se abre la operativa y comienza a correr. Ahora, si yo quiero hacer una orden pendiente, ¿de qué me sirven las órdenes pendientes? Por ejemplo, en el caso que estamos ahorita, que estamos aquí haciendo este análisis. Yo estoy haciendo un análisis de mercado y yo aquí en el análisis yo digo que el mejor punto de entrada para yo entrar en una compra, en el caso del ORCD, sería en los 1.0763. Pero el precio ahorita no está allí, el precio está muy arriba, le falta para llegar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer una orden pendiente que el precio, o que mejor dicho, que la plataforma apenas llegue a ese precio automáticamente me abra la operativa. Entonces yo pongo una orden pendiente y establezco en qué precio quiero que abra el mercado. Y yo aquí tengo establecido que es los 1,07763. Entonces allí me quedaría la entrada. Entonces fíjense que aquí gráficamente me dice la entrada quedaría aquí, mi stop loss quedaría acá y mi take profit quedaría acá y el precio actualmente está acá. Me dice, mira, ahorita el precio está en 1.0877. Cuando el precio llegue a este punto que tú me acabas de establecer, yo voy a abrir una operativa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que nosotros tenemos 4 operativas. Tenemos buy limit y buy stop. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Buy limit quiere decir que cuando llegue al precio, o sea, llega aquí, va a ser una compra en la dirección contraria a lo que viene. O sea, es decir, si el precio, para que él vaya a comprar, yo necesito que el precio caiga. ¿Sí ven? El precio está aquí. Si la orden es buy limit, el precio cuando caiga aquí, toca y ¡pum! Se va para arriba. Estoy operando un cambio de tendencia. Estoy esperando el cambio de estructura. Yo estoy esperando que el precio caiga y a partir de aquí yo espero que empiece a subir hasta este punto. Eso sería una buy limit. Ahora, ¿cuál sería otro tipo de compra? Supongamos que usted está acá haciendo el mismo análisis de mercado. Después que el precio cayó, digamos que el precio no llegó a su zona, no llegó a la zona del 61.8. Digamos que la compra llegó a la zona del 50% y el precio se fue para arriba. Si ya el precio toca este punto máximo, usted dice, bueno, si ya el precio luego hace este retroceso, sube y llega aquí, lo más probable es que él vaya a subir un poquitín más. Entonces yo quiero que cuando el precio venga subiendo, apenas llegue aquí, siga, aproveche ese movimiento alcista que se viene. Haga una compra de este punto. Esa compra es la que se llama buy stop, que es la otra que usted ve acá. Cuando usted dice buy stop, quiere decir que el precio se va a activar una compra, pero a favor de la tendencia que llevamos. Se va a favor de esa tendencia que nosotros llevamos. Al precio llegar aquí, entonces va a ser una compra buy stop, o sea, llega aquí y compra enseguida para seguir con la tendencia y que se cierre cuando llegue hasta acá. No voy a ganar lo mismo que ganaría si entro en un punto más bajo, pero le saco algo al mercado. Hay personas que operan así. Hay personas que operan cuando ya hay confirmación de tendencia y prefieren agarrar esos pequeños movimientos. Como le digo, cada persona al final decide qué tipo de trader quiere ser, pero es bueno que ustedes entiendan cómo funciona. Lo mismo pasa con las órdenes de venta. Aquí tenemos la venta sell limit, que sería el caso, pero caso contrario, sería que el precio, en este caso, digamos que el precio va a subir
vamos a hacerlo invertido, ¿sí? Digamos que el precio en este momento está aquí. Yo espero que el precio suba y donde tenga mi take profit que tengo acá establecido, yo considero, según mi análisis, que el precio va a caer. Va a ser un retroceso hasta aquí y luego va a ser un impulso. Entonces, en ese caso sería una sell limit. El precio sube y cuando toque mi punto de entrada, el punto que yo establezca como entrada, el precio va a hacer un cambio de dirección y ahí la operativa se va a abrir en venta. Sería una orden sell limit. Y una sell stop es parecido a lo otro, pero en el caso de la venta, o sea, va a seguir la tendencia. Yo digo que el precio está cayendo y cuando llegue a este punto, a los 0,7763, yo quiero que él abra la venta y siga a favor de la tendencia que viene el precio, que se viene estableciendo. Entonces yo aquí en Sell Stop pongo mi punto de entrada, lo ejecuto y cuando el mercado llega a este punto, automáticamente se va a abrir la operativa y se va a ir en venta. ¿Qué es lo que importa aquí cuando hacemos este tipo de operativa? Estos dos señores, el stop loss y el take profit. Establecer un stop loss acorde a mi gestión de riesgo, acorde a lo que yo estoy dispuesto a perder en la operativa. Y por otro lado, establecer mi take profit según el análisis que yo haga o según la manera en que yo lo quiero efectuar. Entonces, esto es la manera que debemos tener en cuenta a la hora de abrir una operativa. Es lo que debemos respetar. Es un pilar fundamental a la hora de hacer trading. Personas que entran en el mercado financiero sin tener este concepto definido y que lo hayan comprendido, tienden a quemar su cuenta muy rápido, tienden a perder muy rápido el dinero. ¿Por qué? Porque no tienen una gestión de riesgo, porque meten operativas con un volumen o con un lotaje sin saber cuál debe ser el lotaje correcto, sin saber cómo hacerlo, sin saber cómo es que deben configurarlo para que represente un porcentaje definido de su cuenta y así durar con el tiempo. El trading, recuerde que le hemos dicho que no es algo para hacerse rico de la noche a la mañana. Es algo que es pausado, es algo que usted debe llevar un crecimiento progresivo, que es poco a poco, pero que cuando usted lo hace de la manera correcta, a medida que pase el tiempo, los resultados son sobresalientes. Ventaja del trading, que no existe límite en cuanto a las ganancias, porque a medida que su capital aumente, este señor puede aumentar y a su vez puede aumentar también sus ganancias, ¿sí? Es directamente proporcional. A mayor lotaje, mayor son mis pérdidas, pero también mayor son mis ganancias si acierto en el movimiento. Y aprovechando aquí que estamos hablando de esto, vamos a hacer unas variaciones acá en los que le estamos mostrando, por ejemplo aquí en la calculadora de trading. Supongamos que vamos a hacer variaciones aquí en cuanto a estos números para que veamos cómo varía. Vamos a suponer que sí, mi cuenta es de $1000, pero yo quiero operar con el 1%, pero digamos que mi stop loss está a 10 pips. Yo le doy calcular y fíjese cómo ya cambia el lotaje. Ya el lotaje no viene siendo 0.01, sino que se convierte en 0.1. Es decir que si el precio yo lo configuro a 0.1 acá en MetaTrader, si yo lo coloco en vez de 0.01, lo pongo en 0.1, entonces si el precio se va en mi contra, estaría perdiendo efectivamente los $10, que sería el 1% de mi cuenta. Pero ¿qué pasa si el stop loss yo lo coloco a 20 pips? Si ya no es 10, sino 20 pips, fíjese cómo varía aquí. Sigo perdiendo los mismos 10 pips, pero me cambia el lotaje. Mantengo el porcentaje en riesgo. Según mi gestión de riesgo, según mi capital. Y lo que me va a variar es el lotaje según la cantidad de pips que yo establezca aquí como pérdida. Ahora, ¿qué pasa si yo el riesgo de 2 lo subo a 2.5? Fíjense que ya cambia el lotaje. Ya el 2.5% de una cuenta de 1000 serían $25. Y para operar con eso, manteniendo una pérdida de 20 pips, entonces sería 0.13 lotes. Si ya yo lo subo a unos 50 pips, vamos a ver, tendría que trabajar con 0.05 lote. Este número, que es el que nos está diciendo aquí la calculadora, es el que nosotros vamos a colocar acá. El lotaje 0.05.
0.15, 0.1, 0.02. Este es el lotaje que nosotros vamos a hacer. Según este lotaje va a representar las ganancias o pérdidas y ya lo demás lo configuro como les mencioné. Establezco el stop loss, establezco el stake profit según el análisis que acabo de efectuar. Y de esa forma es que se deben configurar las operativas. De esa forma es la manera correcta a la hora de hacer trading. Tener un porcentaje de riesgo definido, cuánto en porcentaje en riesgo voy a operar, cuánto es el porcentaje en riesgo que voy a determinar tener y configurar mi operativa según el stop loss, según la cantidad de pips que vaya a establecer en mi análisis y ahí determinar el lotaje con el cual yo voy a operar. ¿Qué pasa si cambio la divisa? Por ejemplo, si yo te uso el USDJPI, mantengo el mismo lotaje, mantengo el mismo porcentaje en riesgo, pero digamos que aquí ya cambia un poco los pips. Recordemos que en el USDJPI, el pips, él representa el segundo decimal, ¿sí? Sería esto. Digamos que el euro JPI, por ser un poquito más, digamos que sí, pueden ser unos 20 pips. Entonces fíjense que él ya me dice que para 20 pips, manteniendo el 2.5% de mi cuenta, ya el lotaje varía 0.2 en el caso del par de divisa USDJPI. Y así, muchachos, pueden probar con cualquier par de divisas de lo que existe. El GBP USD, que es el dólar libra esterlina. El euro GBP. ¿Sí? Por ejemplo, este par que no tiene nada que ver con el dólar. Pero igual yo lo pongo. Mira, yo sé que mi divisa base es el dólar. Porcentaje de riesgo va a ser 2.5. El stop loss, digamos que va a quedar a 30 pips. Y yo quiero saber cuál es el lotaje a trabajar. Ah, mira, para esta par de divisa, manteniendo esta gestión de riesgo, mira, tú debes entrar con este lotaje. Y ese lotaje es el que usted va a colocar acá. Ese lotaje es el que usted va a colocar en esta parte. Entonces, de esa forma, de esa manera, es que se deben colocar se debe configurar la operativa. Pero aquí viene un detalle bastante interesante. Noten que las ganancias van a estar dependiendo del stop loss que nosotros coloquemos. Ya les mostré cómo efectivamente esto afecta a la hora de hacer trading. Según el lotaje, es directamente proporcional a lo que pierdo con lo que gane. Porque si yo aquí, en mi configuración, yo estoy diciendo que mi stop loss va a quedar a 30 pips, entonces desde el momento que yo entro, el precio se va en mi contra a 30 pips, yo estaría perdiendo $25. Pero si el precio se va a mi favor, esos mismos 30 pips, estaría ganando $25. Ahora bien, este número, el valor de pips, va a variar según cómo se esté comportando el mercado. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si yo en vez de trabajar en función del mercado, trabajo de una forma donde yo puedo ser más preciso a la hora de entrar, donde yo puedo determinar con mayor precisión el punto donde pueda abrir una operativa y disminuir disminuir la cantidad de pips? ¿Por qué esto es importante? Les voy a mostrar el ejemplo que nosotros hicimos ahorita para que vean cómo entrar en un punto más preciso beneficia a la hora de hacer trading. Si volvemos al ejemplo con el que hicimos esta clase, el ejemplo del euro USD, si repetimos el ejemplo, nosotros dijimos que si yo entro en esta operativa en este punto, ¿sí? En los 0,7763, el stop loss me va a quedar a 110 pips si la configuro según el sistema de riesgo. Y mi take profit quedaría a unos 258 pips. ¿Sí? Estándar. A unos 158 pips. Si yo opero, vamos a volver acá a repetir cómo me queda la configuración, para que vayamos entendiendo un poco lo que les voy a explicar, para que se entienda. Vamos a repetir aquí, dijimos que era euro
euro USD era el par de divisas que estamos analizando. Digamos que es una cuenta de 1000, digamos que vamos a arriesgar, no sé, el 5% y son 110 pips. Calcular. Y perfecto, aquí nos queda que son, dejámoslo como estamos ahorita, el 1%. Para una cuenta de 1000 pips estamos hablando de $10. Y el lotaje sería 0,01, ¿sí? Si nosotros recordamos un poco, a 0,01 lote, si recordamos un poco la clase, entonces vamos a poner aquí, según esta configuración, yo tendría que trabajar a 0,01 lote. Según la información que nosotros analizamos cuando hicimos la clase de lotaje, con una 0,01 lote, el pips equivale a 0,1 dólar. ¿Sí? El pips equivale a 0,1 dólar. Es decir, que en un movimiento de 258 pips a mi favor, yo estaría ganando por el valor del pips, según el lotaje que yo estoy trabajando, yo estaría ganando 25,8 dólares, ¿sí? Estaría ganando 25,8 en ese movimiento. Si yo tengo un stop loss de 110 pips, establezco mi stop loss al 1% de mi gestión de riesgo. Entonces en esto me quedaría el pips y yo estaría ganando en ese movimiento, si se va a mi favor, 25,8. Ahora, ¿qué pasa si yo, por entrar más preciso, si yo por tener una forma de hacer trading donde en vez de operar a 110 pips, yo opero a 20? Por decirle un ejemplo. En vez de que mi stop loss quede a 110 pips, mi stop loss quede a 20 pips. ¿Qué sucede en este caso? Si yo el stop loss lo bajo, lo reduzco, manteniendo la misma gestión de riesgo, vamos aquí a la calculadora a chequear eso. Si yo en vez de 110 pips, yo opero a 20, el lotaje me queda en 0,05. ¿Sí? Aquí lo vamos entonces. Lotaje quedaría en 0,05. ¿Qué estoy diciendo yo? Yo estoy diciendo que según mi análisis, en el momento que yo entre acá en el 61.8 de Fibonacci, yo sé que yo tengo un sistema donde yo puedo determinar que desde ese punto es muy probable que el precio entre y lo más que pueda caer sean 20 pips. En vez de que caiga hasta acá, no. Yo según la forma que yo tengo de analizar o la forma en que yo busco las confirmaciones para entrar acá, el precio desde que yo entre, es muy probable que comience a subir. Y si cae en mi contra, lo más que puede caer son 20 pips. Más de ahí no creo según este sistema. Entonces estoy entrando con un poquito más de precisión. Puedo entrar más exacto. Entonces el stop loss, en vez de dejarlo hasta acá de 110 pips, yo lo acorto a 20. Lo pongo más pequeño, permitiéndome operar con un lotaje un poco más grande. Ahora, en este mismo movimiento, en el caso del lotaje de 0,05, el pips valdría 0,5 dólares. Y si hago la misma relación, porque estoy diciendo que el movimiento va a ser igual de grande para este mismo movimiento de 258 pips, entonces ganancia para este caso, ¿cuánto sería? Vamos a la calculadora. Sería 258, pero ahora no es por 0,1, sino por 0,5. Y ya estamos hablando que sería una ganancia de 129 dólares. Yo en el mismo movimiento, o sea, un movimiento de 258 pips, yo puedo pasar a ganar de 25,8 dólares a 129. De 25,8 a 129 dólares. Un poquito más de 5 veces el riesgo. Entonces pasaría de un ratio riesgo-beneficio de 1 a 2,5, porque yo en este estaría arriesgando 10 dólares para ganar 25,8. Y yo aquí estoy arriesgando los mismos 10, pero ya estoy ganando casi 13 veces la inversión en el mismo movimiento. En el mismo movimiento, en la misma cantidad de pips, estaría ganando un poco más. ¿Gracias a qué? Gracias a que entré con mayor precisión.
gracias a que yo puse el stop loss un poquito más corto por la manera de hacer trading. Esa forma de hacer trading es la que nosotros también enseñamos, es la forma en que nosotros compartimos. Una forma en que además del análisis técnico, en que además del análisis como lo que acabamos de ver hasta ahora, podamos operar en un punto donde entremos con mayor precisión y así trabajar con stop loss más corto. Inclusive nos damos el lujo de operar con stop loss fijo. Porque hace un momento les mencioné que según el análisis que yo tenga, según la estructura del mercado, según la volatilidad del mercado, el stop loss va a variar. Porque en este ejemplo que yo les puse fueron 110 pips. Pero puede ser que en uno sean 100, puede ser que en otro sea 80, puede ser que en otro sea más grande. Todo va a depender del comportamiento del mercado. Pero si yo tengo un sistema donde yo puedo operar con stop loss fijo, entonces potencio mis ganancias porque trabajo con stop loss más corto debido a un sistema de trading que me permita entrar con mayor precisión. Y de eso estaremos hablando ya en clases posteriores. Ahora, teniendo esto en cuenta, en la próxima clase vamos a indagar acerca del apalancamiento, que es un término que se utiliza mucho en el trading. Vamos a ver qué consiste el apalancamiento, cómo se usa y cómo afecta también a la hora de hacer trading, por decirlo de alguna manera, de manera práctica. Entonces, hasta aquí va la clase de hoy, chicos. Ya analizamos cómo se debe operar, lo importante de la gestión de riesgo y cómo manejar nuestro capital para perdurar en el tiempo. Recuerden, como siempre les mencionamos, compartir la clase, si así les parece, con aquellas personas que le estén interesadas en aprender acerca de este mundo. Y no te olvides darle me gusta a nuestro canal. Y si no te has suscrito a esta altura, ya deberías hacerlo, porque las clases que se vienen son una joya. Entonces, me despido entre ustedes y nos vemos hasta una próxima clase. Chao, chao.